Bueno, mis chiquitos, ¿quién me recuerda antes de continuar qué vimos hace 8 días? Un cuento y el cuento en Latinoamérica. Ok, Felipe, muchas gracias. Miguel, complementa, por favor. Eh, Profe, eh, yo no estoy en la clase. Y entonces, ¿por qué Yo no le tampoco soy la mencionan clase, nada? profe. Pues para decirte, profe. Ah, ok, por favor, Miguel, ponerte al día. Bueno, ponerte al día en tus actividades, chiquitos. Es importante ponernos al día, ¿listo? Hace 8 días, como nos dijo Felipe, vimos el cuento y todo el tema de la literatura y demás en Latinoamérica, ¿cierto? Y entonces hablábamos también de cómo pues hubo esa influencia en general de la literatura europea y que solo cuando surgió el boom latinoamericano es que empezó a surgir la literatura latinoamericana, ¿listo? El día de hoy pues vamos a hablar sobre la poesía y vamos a hablar también o vamos a hacer un enfoque de este género en Latinoamérica y en Colombia. ¿Listo, mis chiquitos? No sé si antes de comenzar alguno tiene algún aporte. Dice, fuera pereza, entonces me salgo, profe. No, por favor, me hacen el favor y todos se quedan en su clase de lenguaje. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la introducción? Oigan, pero ¿qué pasa? Gracias, Miguel. ¿Conoces algo sobre la poesía? A lo largo de la historia, el ámbito literario ha sido influenciado por las características socioculturales. Es el caso de la poesía, la cual es un género literario escrito en verso o prosa, que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. ¿Sigo, profe? Por favor, Miguel, sí. Hoy estudiaremos cómo ha sido la poesía en Latinoamérica y en Colombia, conociendo a los principales escritores de este género, identificando las características y su influencia en nuestra actual literatura. Aprender sobre este tema nos permite conocer los fundamentos de nuestra actual literatura, promoviendo nuestras capacidades de comprensión lectora, escritora y conocimiento de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Miguel. Entonces, nosotros ya hemos visto y lo vimos sobre todo cuando vimos todo el tema de la historia y la literatura, que la poesía es un género que está en el mundo desde el principio de los tiempos, desde que se generó la comunicación, surgió la poesía. Entonces, no es algo que sea nuevo, renovado y demás. Claramente con el tiempo fue, digamos que, formalizando su estructura, pero pues la poesía siempre ha existido, ¿sí? Cuando hablamos de la poesía, es inevitable que hablemos de la prosa, el verso y la rima, pero ya vamos a indagar un poquito más en ello. La poesía es utilizada normalmente para escribir cosas que buscan darle como una parte artística a la literatura, ¿sí? Entonces, normalmente es muy adornado, muy organizado, muy bonito y tiene como toda esa connotación de sentimiento, de, ay, se me olvidó cómo se llama, metáforas, de todo eso que va a ayudar a adornar la escritura para que cuando se le hace algo bonito, ¿sí? Algo como más adornado. Podemos decir que la poesía es el género más bonito que vamos a encontrar, el más estructurado, el más organizado y por ende, pues su estructura se debe sostener, porque si no se sostiene su estructura, pues ya no va a ser catalogado como poesía. ¿Listo, chiquitos? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Ya se durmieron? Despierten. Objetivos del día de hoy que espero que con el favor del Señor los logremos. Número uno, aprender algo, chiquitos. Si ustedes vienen acá y se conectan simplemente para que yo vea su nombre en las pantallas,
pero usted no viene con la intención de aprender. Si terminamos estas 2 horas y media y usted no ha aprendido nada, usted perdió sus 2 horas y media. ¿Listo? Entonces, primer objetivo de este y todas sus clases, chicos, aprender. Hay que aprovechar el tiempo. A veces creemos que la vida es muy larga, pero no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, cada minuto hay que aprovecharlo. Si usted se sienta acá simplemente por hacer presencia, pero usted finaliza y no aprendió nada, pues no le sirvió de nada. ¿Sí? Entonces, por favor, aprender algo nuevo. ¿Listo? Todos vamos a quedarnos con ese objetivo. Que entonces, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a comprobar? Usted finalizando la clase, cuando ya nos despidamos, usted se va a tomar un minuto y va a decir qué aprendí hoy. Ah, ok, aprendí que la poesía es esto, tata, listo. Y se puede ir satisfecho. No por una nota, no por lo que digan los demás, sino por su propio conocimiento, por su pensamiento crítico. ¿Listo? Vamos a identificar las características de la poesía, que es muy hermosa. No sé si alguno de acá de ustedes sea poeta o esté interesado en escribir poesía y demás. Si es así, sé que esto le va a ayudar a reforzar. Si usted todavía no sabe que es poeta, pues espero que el día de hoy se pueda despertar de pronto esa pasión o ese don o ese talento. Bueno. Número 2, reconocer cómo se habla poesía en Latinoamérica y Colombia. Sabemos que nuestra literatura fue muy arraigada y limitada, digamos, yo les contaba, con el tema de la conquista, toda la literatura en un 90% se perdió, toda fue eliminada, entonces no tenemos nada de eso. Y luego, a medida que iba surgiendo, pues tocaba de una forma oculta, porque no había esa libertad de que las personas de Latinoamérica pudieran escribir. Y 3, los que podían escribir, pues normalmente tenían una influencia europea o griega, entonces no eran como tan auténticos los escritos, ¿no? Y eso pasó hasta el boom latinoamericano. Y por último dice, identificar la influencia de la poesía en nuestra literatura actual. Pasa, me silenciamos ese micrófono que está por ahí. Pasa, mis chiquitos, que muchas veces como que decimos poesía, uy, no, qué pereza. Pero hay diferentes tipos de poesía y hay algunos que nos pueden como servir mucho. Sí, hay algunos que nos pueden ayudar, hay algunos que nos pueden como complementar. ¿Listo? Vamos a seguir. Como siempre, mis amores, hacerles la invitación, entren, lean, investiguen, no se queden solo con lo que yo les digo. Busquen más cositas, ¿listo? Y aquí les tengo una cortica idea fundacional para que no vayan a llorar. Dice la poesía pasivo. Yo ya sé a quién invoco con esas palabras siempre. Uy, Dice profe, la poesía pasivo-agresiva. Sí, hay poesía de todo clase, de todo tipo. Profe, el profesor de sociales, creo que era, sí, de sociales, eh, él nos dice, por molestar, nos dice una tarea de 15 párrafos, 1000 hojas y tal cosa así, exagerando por molestar. Pero usted ya lo lleva al género literario. Todo porque estamos en literatura. profe, es por lo que está subrayado, ¿cierto? Mis amores, acuérdense en que estamos fortaleciendo nuestra habilidad de síntesis. Emily, ¿tienes alguna pregunta o vas a leer? No, profe, quiero leer. Ayúdame, por favor. La poesía en Latinoamérica y Colombia. La palabra poesía viene del latín poesía, cualidad de la acción de hacer y se refiere a convertir pensamientos a materia. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético, por medio de la palabra, en verso o en prosa. Es importante su estudio ya que nos ayuda a apreciar nuestra literatura y a desarrollar habilidades de comprensión lectora y escritora, así como mayor capacidad del estudio de la palabra de Dios.
Muchísimas gracias, Emily. Eres muy amable, hermosa. Entonces, mis chiquitos, es muy importante que nosotros sepamos que la poesía es la capacidad que tenemos para expresar sentimientos, ¿sí? Normalmente cuando pensamos en poesía, pensamos en amor. Está como muy arraigado todo este género con el amor, pero debemos saber que no está enfocado solo en el amor. Cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de sentimientos de miedo, de soledad, de tristeza, todo tipo de sentimientos, rabia, demás, ¿sí? Claramente hay un mayor auge, una mayor cantidad de poesía enfocadas en el amor y en la belleza y todo este tema del romanticismo, pero también hay varia poesía que hace referencia a los otros sentimientos. ¿Listo, chiquitos? Normalmente habla de los sentimientos, siempre está expresando sentimientos positivos o negativos, y pues como ya lo dijimos, tiene una estructura. Si no tiene esa estructura, aunque hable de sentimientos, aunque hable de amor, aunque hable de romance, pues no va a ser poesía. Bueno, para hacer poesía sí o sí debe tener o conservar su estructura. ¿Listo, mis chiquitos? Gaby, ¿tenías alguna pregunta hermosa o ibas a leer? No, profe, yo quería leer. Ah, bueno, en la siguiente lees. Ya en la siguiente partecita me ayudas con la lectura. Gracias. A ver, voy a leer acá rápidamente. Profe, la poesía la usan para conquistar, sí. La poesía la usan para conquistar normalmente. Dice, profe, ¿es una idea fundacional o un poema? Profe, una pregunta. ¿Usted ha utilizado alguna poesía o algo para, no sé, enamorar a alguien? No, Gaby. Vea, yo les voy a ser muy sinceros. A mí la poesía no me gusta. A mí me gustan los salmos. Los salmos que están en la Biblia me parecen muy hermosos. Me gusta cantar de los cantares, me parece que es un libro precioso, pero que yo les diga a ustedes que yo he leído alguna vez poesía, la que me tocó, la que me tocó en la universidad, pero más que eso no, solo la obligada. Entonces sí, no soy como mucho de eso, pero por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron el en vivo, creo que fue el antepasado, que por ejemplo Aslan, el de un chico de 11, él escribió una poesía y él la compartió y él tiene un talento y él hace unas cosas muy bonitas, o sea, tiene el talento, el don de la poesía, pero bueno, no es para todos, pienso yo. Yo creo que todos tenemos la capacidad de escribir un poema, pero el don y el talento como que no todos lo tenemos. ¿Alguien más, mis amores? ¿Alguno tiene algún otro aporte, comentario? Felipe, dinos. Bueno, profe, yo diría que igual que la policía tal vez tenga una fuerte reflexión de lo que se refiere. Aunque en Latinoamérica y Colombia, entre países que son diferentes, pues yo diría que bueno, tal vez tenga cierta razón cuando hablamos de poesía y también de cuentos. Por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos en la poesía, ya que a nosotros nos llama tanto la atención y que también tal vez sea una acción que tenemos que hacer y convertir pensamientos en una materia y que sea un género literal para considerar una manifestación de una belleza. De sentimientos más se dijo por medio de una palabra de verso o en prosa. Aunque ese verso de estudio nos puede ayudar a que tengamos un buen aprendizaje para nuestra literatura o desarrollar buenas habilidades de comprensión y lectora y escritora que tal vez tengamos también capacidades de estudio de la palabra de Dios. Gracias, Felipe. Gracias por tu aporte. Sí, mis chiquitos, efectivamente la poesía lo que busca es ayudarnos a transmitir pensamientos, ¿no? Pero más que pensamientos son sentimientos y eso es enfocado hacia todo. Vamos a avanzar acá. Dylan, ¿ibas a leer mi corazón o tenías algo por decir? Iba a decir algo, profe. Sí, no es hermoso. Profe, pues yo nunca he intentado hacer una poesía,
No lo he intentado, sinceramente, aún no lo he intentado, así que no sé si soy bueno o no. Pero tengo un amigo que es muy bueno para eso. Hace poemas buenos, pero no le gusta hacerlo. Imagínense en que eso pasa, ¿no? Porque a veces como que uno dice, tienen el talento, pero pues no les gusta y eso ya es como complicado, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, el menor, él es muy talentoso, Dios ha sido bueno, Dios le ha dado muchos talentos, pero él es talentoso para la música. Entonces yo tengo dos hijos, ¿no? Ustedes ya saben, tengo mi hijo el mayorcito y el pequeñito. Cuando ellos iniciaron en el tema de la música, el profesor me dijo, los dos son muy talentosos, pero Esteban tiene una mayor habilidad con la música. Yo, bueno, ahí. Pero imagínense que ya este año no quiso ir más a música. Y yo como que, ay, me frustré. Porque si es bueno, si tiene el talento, pues siga, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Entonces también es importante que podamos identificar no solo para lo que somos buenos, sino Profe, también que nos apasiona, porque cuando algo nos apasiona, pues lo vamos a hacer con el corazón y eso va a ayudar a que lo hagamos de mejor manera, ¿sí? Entonces, hay para muchas cosas que somos buenos, pero hay algunas que como que lo que le pasa al amigo también de Dila. Entonces, también como tener presente eso. ¿Alguien iba a hablar? yo, ¿Los pero Gaby? es que, profe, lo que pasa es, a mí me gustaba mucho la música y yo soy buena para la música, pero, o sea, no sé, como que a veces lo mismo y lo mismo aburre, pues siento yo. Sí, puede ser eso. Uy, esa luz hizo que se Bueno, pusiera fuerte. Sí, puede ser también profe, eso. Lo que pasa es que a veces como que el tema ¿de qué? De la monotonía, ¿no? Pero pues también debemos acostumbrarnos a que los dones y los talentos que el Señor nos dio también son Sí, para poder poner en práctica o para utilizarlos, ¿no? Como que también como buscar, ven, Señor, si tú me diste esto, ¿para qué me lo diste? ¿Por qué me lo diste? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? Entonces sí, también. profe, pero es, o sea, a veces yo siento que a la gente que le gusta y que quiere aprender no le sale. Pero a la gente que no le interesa, o sea, que nada que ver con el tema, si le interesa, si tiene inspiración. Entonces, eso varía en todo, porque a veces la música llega en un momento que llega a ser como monótona y aburridora porque son las mismas, empiezan con notas más difíciles y todas esas cosas. De Profe, yo acá, quiero decir algo. deme unos No, minutos. Chicos, por favor, hay que pedir la palabra, ¿listo? Y vamos en orden para que no se nos vuelva un desorden porque no escuchamos. Entonces, levantan la manito y yo les voy dando la palabra, ¿listo, mis hermosos? Porque es que se escuchan así como todos los micrófonos y ya como que uno queda aturdido. Les voy a leer rápidamente lo que dice acá, ¿no? Entonces dice, profe, a mí me aburrió mi profe de música y tengo, creo que el clarinete, sí, el clarinete guardado. Ay, no, peor, porque cuando uno se aburre, pues bueno, pero cuando lo aburren otros, y acá había uno de Shakira, pero ya se me perdió. Lo leí, se me perdió. Dice, no es tu culpa ni la mía, sino de la monotonía. Eso me pareció interesante. Dice, profe, pero la música es tan amplia y pues si todo el tiempo escuchas música y haces la misma música todo el tiempo, pues se van a aburrir. Sí, yo creo que es más como temas de pasión, ¿cierto? Y vean, nos pusimos a hablar de música en la poesía. Claro que sí saben que gracias a la poesía es que se empieza a generar la música, ¿no? Están muy asociados los dos. Vamos a darle la palabra a Miguel y luego a María. Dinos, Miguel. Profe, que su hijo hable y que nos diga si le pasó lo mismo que a Gabriela o fue por otra cosa. Ah, ok, Miguel. Omitamos eso. María, profe, lo que decía Gabriela de que hay gente que tiene como la disposición de aprender y no puede. Yo pienso que eso es más como de dones, ¿no? Como que Dios deja que tú aprendas. Y es igual que hay gente que intenta subirse al atril para tocar y no puede. Y hay gente que
no sé, está aprendiendo un instrumento y de repente sube al atril sin intentarlos, o sea, como que Dios lo puso ahí, pero hay gente que lo intenta y que como que quiere entrar, pero no puede, ¿no? Yo pienso es como más de dones, como que Dios quiere que esa persona tal vez no esté en el atril, tal vez está haciendo otra cosa en la iglesia o algo así, y que la persona que pues tal vez quería hacer otra cosa y no estar en el atril, esté en el atril cantando, tocando un instrumento. Ok, María, gracias. Tocas un punto muy bonito y sí, eh, claramente Dios ha dado dones y talentos, pero también sabemos que estamos sujetos a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, es verdad, a veces como que esas decisiones nos pueden llevar es al lugar que Dios quiere que estemos. Entonces, eso es bonito, pero ahí digamos que es muy importante la conexión con Dios y que estés como asociado con el Señor, ¿no? Otra cosa que también mientras que María hablaba venía a mi mente es que a veces sí tenemos el talento, pero no creemos en él. Sí, entonces a veces como que sí tenemos el don, sí tenemos el talento, sí tenemos la posibilidad, pero no creemos en él. Entonces también como tener cuidado con eso, ¿no? Creer en las capacidades que el Señor nos ha dado. Dylan, dinos, hermoso. Profe, bueno, pues, como dijo María Tobar, a algunos les pasa eso, ¿no? Pero profe, a mí me pasa algo similar, ya que a mí me gusta la guitarra. Bueno, en sí me gusta mucho la música, me gustan los instrumentos, pero nunca aprendí a tocarlos bien. Y pues uno de mis sueños frustrados es la guitarra, porque yo antes tocaba la guitarra, de hecho todavía está por allá guardada. Ay, De vez en cuando, muy de vez en cuando la saco, toco unas notas y la vuelvo a guardar como por un año. Y no sé, a veces siento que fue culpa mía, a veces siento que no fue culpa mía, a veces, no sé. bueno, como colocar también esos sueños en manos de Dios, ¿no? A veces como que nos frustramos y no lo intentamos más, pero pues no sabemos el Señor que tiene, ¿no? Entonces es importante también que llevemos esas cosas en los pies del Señor, ¿no? Dice, profe, a mí me gusta el violín. Hace unos años lo practicaba, pero el profesor me trataba muy mal. Ay, no, eso sí no me parece, pero bueno. Que el Señor también tome el control, ¿no? Y que busquen un nuevo profesor más bueno, más buena gente. Dice, no sé, profe, yo aprendí a dibujar por mí misma y no siento que tenga el talento, sino que simplemente desarrollé el don. Pero no creo que si es bueno en algo, tengo que hacerlo o que si no es bueno en algo, no puede hacerlo. Simplemente uno hace lo que quiere y ya. Ok. Sí, digamos que yo creo que la capacidad de hacer las cosas las tenemos todos. Que algunos las pueden hacer mejor que otros, sí. Eso sí es verdad. Hay personas que les surge muy natural y otras como que nos cuesta más, ¿no? Eh, Creo que más que hacer lo que queremos, es que debemos tener la capacidad de que el Señor nos dirija, ¿no? Tener la capacidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos.